Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de buenas vibras. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo algo que estoy segura, les va a sacar una sonrisa y, por qué no, a soñar un poquito. Hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, en ese universo lleno de dramas, romances y paisajes de ensueño que tanto nos cautiva. Y específicamente nos centraremos en el encanto y la magia de una pareja que conquistó nuestros corazones, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Si estamos hablando de los inolvidables protagonistas de Kara para Aşk, también conocida por su traducción al español como Amor de contrabando. Pero como siempre, no nos quedaremos solo en la superficie. No solo repasaremos la serie, sino que nos adentraremos en la química innegable que los unió, en los rumores y especulaciones que surgieron alrededor de ellos, y por supuesto, en ese aire romántico que los envolvía. Vamos a analizar su trabajo en conjunto, el impacto que tuvieron en la cultura popular, y por qué incluso años después, siguen siendo una de las parejas favoritas del público. Prepárense para un viaje lleno de fotos, clips, anécdotas y mucha, pero mucha emoción. Prepárense para revivir momentos inolvidables, para suspirar con sus miradas y, sobre todo, para celebrar el legado de una pareja que nos regaló una historia de amor que traspasó la pantalla. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, y acomódense bien porque este vídeo va a estar buenísimo. Y antes de que me olvide, no sean tímidos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo de las series, el cine y por supuesto mucho cotilleo. Ahora sí, comencemos. La magia entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün comenzó a forjarse en el set de Kara para Aşk. Imaginen la escena, una trama llena de intriga, crimen, romance y personajes complejos, ambientada en los hermosos paisajes de Turquía y especialmente en la vibrante ciudad de Estambul. La historia nos presenta a Ömer Demir, un policía con un sentido de la justicia inquebrantable, un hombre íntegro y dedicado a su trabajo. Ömer es un hombre de valores, comprometido con la verdad y dispuesto a luchar por lo que cree. Su vida da un giro inesperado cuando se ve envuelto en una investigación que cambiará su destino para siempre. Por otro lado, tenemos a Elif Denayse, una diseñadora de joyas rica y talentosa, dueña de un espíritu libre y creativo. Elif proviene de una familia acomodada, pero no por eso es menos sensible y empática. De repente se ve envuelta en un torbellino de secretos, mentiras y peligros, que la obligan a replantearse su vida y a descubrir la fuerza que reside en su interior. Y claro, en medio de todo esto, el amor. El amor, ese sentimiento universal que une a dos almas, que desafía las barreras y que en Kara para Aşk se convierte en el motor de la historia. Un amor que nace en medio de la adversidad, que se forja en la lucha y que a pesar de los obstáculos, florece con fuerza y pasión. Desde el primer momento, la conexión entre Engin y Tuba fue palpable. La química que desprendían en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la delicadeza con la que se tocaban, la pasión que transmitían con cada gesto, era simplemente hipnótico. Era evidente que existía una complicidad especial entre ellos, una conexión que trascendía lo profesional y que se podía sentir a través de la pantalla. Los fanáticos enloquecieron, y no tardaron en empezar a shippearlos, a soñar con que su romance traspasara la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits que celebraban la pareja. Los hashtags #Kara para Aşk, #Engin Akyurek y #Tuba Büyüküstün se volvieron tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Los seguidores crearon fanfictions, analizaron cada escena en busca de pistas y expresaron su deseo de verlos juntos en la vida real. Y es que, ¿cómo no enamorarse de ellos? Engin Akyurek, con su mirada profunda y su capacidad para transmitir emociones de una manera tan sutil y poderosa, es un actor increíblemente talentoso. Su interpretación de Ömer fue impecable y su química con Tuba fue la clave del éxito de la serie. Engin logró dotar a Ömer de una humanidad y una fortaleza que cautivaron al público. Su capacidad para mostrar la vulnerabilidad y la determinación del personaje fue impresionante. Y hablando de Tuba Büyüküstün, ¿qué podemos decir? Una belleza natural, con una elegancia innata y una capacidad actoral impresionante. Su interpretación de Elif fue impecable y su química con Engin, bueno, ya lo dijimos, explosiva. Tuba supo transmitir la fragilidad y la fuerza de Elif, su lucha por encontrar la verdad y su inquebrantable amor por Ömer.
Juntos crearon una pareja inolvidable que nos hizo reír, llorar y suspirar con cada capítulo. Su conexión era tan intensa que el público sentía cada emoción, cada duda y cada alegría que experimentaban sus personajes. La serie, emitida entre 2014 y 2015, se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en numerosos países del mundo. La trama, llena de giros inesperados, mantuvo al público al borde de sus asientos. La combinación de romance, intriga y acción, sumada a la impecable interpretación de los actores, la convirtió en un fenómeno de masas. A medida que la serie avanzaba, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla aumentaban. Los paparazzi estaban al acecho buscando cualquier señal de que la magia que veíamos en la pantalla fuera real también en la vida real. Se especuló mucho sobre salidas juntos, miradas cómplices, gestos de cariño y conversaciones en privado. Los medios de comunicación se hicieron eco de estas especulaciones, avivando aún más la curiosidad de los fans. Ambos actores siempre han sido muy discretos con su vida privada. Han preferido mantener su intimidad alejada de los focos, lo cual, por un lado, es totalmente comprensible y respetable. Sin embargo, esta discreción, lejos de apagar la llama de la especulación, alimentó aún más la fantasía y la curiosidad de los fans. Cada vez que se les veía juntos en eventos, los medios analizaban cada detalle, buscando alguna señal que confirmara o desmintiera los rumores. Después de Kara para Aşk, cada uno siguió su camino profesional, pero el cariño y la admiración entre ellos siempre se notó. Han mantenido una relación de respeto y amistad, y siempre que se han encontrado en eventos o galas, la complicidad ha sido evidente. Han hablado el uno del otro en entrevistas, siempre con palabras bonitas y elogios. Se nota el aprecio que se tienen y la buena sintonía que existe entre ellos. Engin ha participado en otras series exitosas, como Fatmagul'un Suku y Sefirin Kazeta, demostrando una y otra vez su talento y versatilidad. En Fatmagul, Engin interpretó a Kerim, un personaje complejo y lleno de matices, que le valió el reconocimiento de la crítica y del público. En Sefirin Kazeta, demostró su capacidad para interpretar a un personaje romántico y a la vez atormentado, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Tuba también ha continuado trabajando protagonizando series como 20 Dakika, Cesur Güzel y Rise of Empires, Atemen, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. En 20 Dakika, Tuba demostró su capacidad para interpretar un personaje fuerte y decidido, capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. En Cesur Güzel, volvió a demostrar su química en pantalla con el actor Quantatl, con quien ya había trabajado en la serie Aşk Memnu. Pero, ¿qué hace que la pareja de Engin y Tuba sea tan especial? Creo que hay varios factores que se combinan para crear esa magia única. Primero, su talento como actores. Ambos son capaces de transmitir emociones de una manera que te llega al corazón. Logran que el espectador se identifique con sus personajes, que sienta sus alegrías, sus miedos, sus esperanzas. Su capacidad para sumergirse en el papel y para hacer creíble cada escena es lo que los convierte en actores tan especiales. Segundo, la química que existe entre ellos. Esa conexión especial que hace que la pantalla se encienda con cada escena. Esa mirada, ese gesto, esa complicidad que solo se puede encontrar entre dos personas que se entienden a la perfección. La química entre Engin y Tuba es palpable, es evidente y es uno de los principales factores que contribuyen al éxito de Kara para Aşk. Y tercero, la forma en que sus personajes se complementan. Ömer y Elif son polos opuestos que se atraen, dos personas que se necesitan y se apoyan. Él es la fuerza, la estabilidad, la justicia, ella es la sensibilidad, la creatividad, la pasión. Juntos forman un todo, un equilibrio perfecto. Su relación es una muestra de cómo los opuestos se atraen y cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Además de su talento y su química, hay otro factor que contribuyó al éxito de la pareja, la forma en que sus personajes se relacionaban con el público. Ömer y Elif eran personajes con los que el público podía identificarse. Sus problemas, sus miedos, sus anhelos, eran los de cualquier persona que se enamora y que lucha por ser feliz. Esta conexión con el público hizo que la historia de amor de Ömer y Elif fuera aún más especial. En definitiva, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün nos regalaron una historia de amor inolvidable, que sigue viva en nuestros corazones. Y aunque no sepamos si alguna vez hubo algo más que amistad entre ellos, lo cierto es que nos dejaron un legado de romance, pasión y belleza que perdurará por siempre.
La serie Cara para Ask no solo fue un éxito por la historia de amor entre Homer y Elif, sino también por la trama de intriga y misterio que la acompañaba. La investigación de un asesinato, los secretos de una familia, los giros inesperados y la lucha por la verdad mantuvieron al público en vilo durante toda la serie. La combinación de estos elementos, sumada a la impecable actuación de los actores, la convirtió en un producto televisivo de gran calidad. La banda sonora de la serie también contribuyó al éxito de Cara para Ask. Las canciones elegidas para acompañar las escenas románticas y dramáticas crearon una atmósfera emotiva que intensificaba las emociones del público. La música se convirtió en un elemento clave para conectar con la historia y con los personajes. El vestuario y la ambientación de la serie también fueron muy cuidados. Los diseños de las joyas de Elif, los trajes elegantes de Homer, los paisajes de Estambul, todo estaba pensado para crear una atmósfera de lujo y sofisticación que cautivaba al espectador. Y aunque ya no los veamos juntos en la pantalla, siempre tendremos Cara para Ask, para revivir su mágica historia y para soñar con ese amor de cuento de hadas. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, y su éxito traspasó fronteras. Cara para Ask fue emitida en numerosos países del mundo, y en todos ellos tuvo una gran acogida por parte del público. El romance entre Homer y Elif, la intriga de la trama y la belleza de los paisajes turcos conquistaron los corazones de millones de personas. El éxito de Cara para Ask también contribuyó a dar a conocer la cultura turca en el mundo. La serie mostró la belleza de Estambul, la calidez de su gente y la riqueza de su historia y su gastronomía. A través de la serie el público pudo conocer una cultura diferente y descubrir la belleza de Turquía. Y bueno, llegamos al final de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos recorrido la historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, desde su encuentro en Cara para Ask hasta sus carreras individuales, pasando por los rumores y la magia que los rodea. Hemos recordado momentos inolvidables, suspirado con sus miradas y celebrado el legado de una pareja que nos regaló una historia de amor que traspasó la pantalla. Espero que les haya gustado conocer un poco más sobre esta pareja icónica, y que hayan disfrutado de este viaje a través del romanticismo turco. Si tienen alguna pregunta, comentario o simplemente quieren compartir su opinión sobre Engin y Tuba, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Cuál es su escena favorita de Cara para Ask? ¿Qué es lo que más les gusta de Engin y Tuba? Compartan sus opiniones. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchos temas interesantes preparados para ustedes, así que estén atentos. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí podrán encontrar contenido adicional sobre el mundo de las series, el cine y por supuesto mucho cotilleo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.